Hola, buenas madrugadas, aquí llegamos, dispuestos una noche más a viajar por esos misteriosos universos que aquí nos gustan. Esto es Radio Nacional de España y acabáis de entrar en el espacio en blanco. Nuestro invitado es una persona absolutamente increíble y especial, de las personas que yo más he disfrutado escuchando en la radio. Abelardo Hernández, buenas noches. Buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues nada, ya con ese piropo que me has dejado totalmente patidifuso y casi sin habla. Es compañero de Radio Nacional de España y colaboras en un montón de ellos. Yo cuando tengo la oportunidad, que escucho afortunadamente mucha radio y te pillo por ahí, me quedo absolutamente obnubilado por lo bien que lo sabes hacer, sobre todo temas tan difíciles como es la ciencia y esos temas cercanos a la ciencia. Tienes toda la razón del mundo, porque la verdad es que la ciencia es un tema, como tú sabes muy bien, difícil de vender, sobre todo en un país donde la cultura tradicional ha sido humanística, ha sido de letras, y es un país donde cuando se oye hablar de ciencias, inmediatamente todo el mundo levanta las orejas, como los perros asustados, y dice, no, qué barbaridad, qué ladrillo esto de las ciencias. Y la verdad es que la ciencia es una cosa hermosa, preciosa y maravillosa. Es la suma de los esfuerzos del ser humano por responder a esa curiosidad que yo creo que sentimos todos. ¿Quién nos siente? Cuando levantas la vista al cielo y miras todos esos millones de estrellas, pues el que no se haya hecho una pregunta a sí mismo de qué es esto, de dónde venimos, a dónde vamos y qué somos, pues eso es la ciencia, y así lo decía Albert Einstein, como tú sabes muy bien, el sentido de la maravilla. Curiosamente, hoy venía pensando, cuando venía para acá, qué pocas veces miramos al cielo, Abelardo. Quizá porque vivimos en estas ciudades tan increíbles, tan apiñados. Hay muy poca gente, claro, así no ven ovnis, ni ven cosas raras, claro, ni esas maravillas, no miramos al cielo. Claro, efectivamente, pero esto es un mal general de la humanidad, no te creas que de ahora, porque ya hace bastante, tú sabes perfectamente que Lavoisier, hace un siglo y medio, decía el hombre, y él con todo su espíritu científico, y le informaba a los campesinos de los meteoritos que caían. La gente decía, caen piedras del cielo, y decía Lavoisier muy serio, no pueden caer piedras del cielo porque en el cielo no hay piedras. Efectivamente, él estaba encerrado en su laboratorio y los otros, los campesinos, eran los que estaban todo el día allí al pie del cañón, viendo, y de vez en cuando alguna vez veían caer piedras. Claro, en Canarias sí miran al cielo y por eso ven muchos ovnis. Decir también que Abelardo Hernández es colaborador, ha sido en revistas como Conocer, como Año Cero y muchas otras, y como digo, alguien con el que se disfruta escuchando, hablando de ciencia, que es algo que vamos a hacer esta noche. Vamos a buscar los orígenes, nuestros propios orígenes, y para hacerlo nos vamos con esa primera introducción, y no se asombren de las cosas que esta noche les vamos a contar. El doctor Leslie Orgel es un biólogo del Instituto Salk de California. Él y el premio Nobel Sir Francis Crick desarrollaron la teoría de la panspermia dirigida, según la cual la vida en la Tierra fue enviada por una civilización superior. Oigamos al doctor Orgel. En el siglo XIX hubo dos teorías que decían que la vida había llegado a la Tierra desde el exterior. La teoría de Lord Kelvin de Inglaterra dice que la vida llegó en una espora transportada por un meteorito. Y la otra teoría, que fue popularizada por Arrhenius en Suecia, sugiere que una espora podría haber venido de un planeta de otro sistema solar dirigiéndose a la Tierra. En los últimos 10 o 20 años, esto se ha ido aclarando cada vez más. Esas teorías no son válidas. Una espora que viniera del espacio exterior sería destruida por la radiación mucho antes de llegar aquí. Y un meteorito probablemente nunca podría escapar de otro sistema solar. La panspermia dirigida es una última tentativa para resucitar la teoría de que la vida procede de algún otro lugar, y la creencia es que quizá la vida fue enviada aquí deliberadamente por una sociedad tecnológica de algún otro planeta, probablemente de nuestra galaxia. Esta es una interesante hipótesis que se viene manteniendo desde el siglo pasado. Puede que la vida haya llegado a nuestro planeta desde otros mundos. Es la teoría de la panspermia. En nuestros días se va aún más lejos. Se piensa que esa panspermia pudo ser dirigida. ¿Por qué o por quién? Quizá por seres de otros mundos. Ellos entonces serían nuestros dioses. Es una apasionante idea. Comenzaremos con ella. Será interesante saber la opinión de nuestro invitado.
Abelardo, ahí estaba esa primera introducción. ¿Tú crees que la vida llegó del espacio? Ay, amigo, qué difícil me lo pones. Pues la vida es muy posible que llegara del espacio. Es posible también que se creara aquí mismo. Claro, los científicos muchas veces dicen que esto simplemente representa trasladar el problema. Es decir, ¿qué más da si surgió aquí o surgió en otra parte del espacio y luego fue trasplantada aquí? El problema último que nos encontramos siempre es cómo surgió. Mira, cuando hemos hablado de todas estas teorías de la panspermia, hay fenómenos, bueno, muy raros. Tú sabes, o sea, se ha citado infinidad de veces el hecho de que los astrónomos saben no solamente que en todo el sistema solar, sino en todo el universo, los elementos químicos son prácticamente los mismos que hay aquí en la Tierra. Si no se sabe bien por qué empezó la vida aquí en la Tierra, tampoco se sabría por qué podría empezar en otro sitio, pero la probabilidad es aproximadamente la misma. Se ha dicho muchas veces, se han detectado, incluso en las estrellas, en las nubes galácticas, se han detectado muchas veces elementos orgánicos, materia orgánica, organizada ya, los precursores de la vida. En los cometas, lo último pues, fue la famosa sonda Giotto, que pasó cerca del cometa Halley y que encontró ahí incluso azúcares, estructuras ya orgánicas bastante complejas. Es decir, esto ya se sabe desde hace bastante tiempo. Pero hay una cosa, yo últimamente he estado informándome bastante acerca de los orígenes del universo, y mira, los científicos que a veces especulan, pues más a veces que las mentes más fantásticas y que los escritores de ciencia ficción más imaginativos, ellos hablan, es una cosa curiosa, lo llaman el principio antrópico. Hay dos principios, el principio antrópico fuerte y el débil. Bueno, no vamos a liar demasiado la descripción, pero para hacerlo de una forma sencilla, los científicos se preguntan, ¿por qué es el universo como es? Parece que esto no tendría respuesta, porque el universo solamente tendría una forma de ser. Bueno, pues no es así. En el comienzo del nacimiento del universo, en los primeros 10 elevado a menos 33 segundos, y fíjate que te estoy diciendo una cifra que significa 0, un decimal que es 0,33 ceros, y luego un 1, en esos 10 elevado a menos 33 segundos, por ejemplo, se decidió que el universo estuviera compuesto como está compuesto de materia y no de antimateria. Una pequeñísima variación en esos instantes, cuando el universo, dicen los científicos, y es fabuloso, tenía el tamaño de apenas una uva, como una uva pequeñita, como una nuez, en ese momento se decidió que el universo estuviera compuesto de materia y no de antimateria. El universo podía haber sido mucho más caliente, mucho más denso, tener otras condiciones, y tiene justamente estas. Y los científicos han dicho, ¿por qué el universo es como es? Y porque si no, nosotros no estaríamos aquí para verlo. Ya, lógicamente, pero cuando has dicho se decidió, ¿quién lo decidió? ¿Dios? ¿De qué estás hablando? Ah, claro, no se sabe. Bueno, los científicos están ocultando muchas cosas detrás de algo, de leyes que se llama el azar, la mecánica cuántica, la fluctuación, el caos, el desorden. De esos estados puede salir cualquier cosa. ¿Quién decide eso? No se sabe. Los científicos hasta ahora, mientras no se sepa, ellos simplemente hablan del puro azar. Fred Hoyle, que es un científico, como tú sabes muy bien, un científico muy heterodoxo y que le gusta mucho pues ser polémico en todos los órdenes, ha dicho, en relación al origen de la vida en la Tierra, él responde a los científicos que dicen, bueno, la vida en la Tierra se pudo originar por el mero azar. Es tan sumamente delicada, compleja y difícil la posibilidad de que los átomos se junten en moléculas, las moléculas en células, en seres unicelulares, los seres unicelulares a su vez en organismos pluricelulares como son las plantas o los animales, y de ahí surgir la inteligencia. Él pone un símil muy fácil, dice, ¿qué probabilidad tendría un huracán que pasara por una cacharrería, por un desguace, donde hubiera piezas, por ejemplo, de un Jumbo 747, de ese huracán, agitar todas las piezas, removerlas, y que después de pasar el huracán hubiera un 747 ensamblado y perfectamente listo para volar? Muy pequeña la probabilidad, ¿verdad? Bueno, pues exactamente parecida o quizá menor es la que la vida haya surgido por pura casualidad. Aquí nos gusta contemplar hipótesis, bueno, locas de alguna forma, y es lo que te quiero preguntar. ¿Tú piensas, puede ser posible que una civilización extraterrestre haya agitado esa coctelera de los diferentes combinaciones del ser humano, de la vida, mejor dicho, y haya creado un ser humano en este planeta porque haya visto que tiene buenas condiciones? Posible, perfectamente posible. Perfectamente posible porque además, bueno, tú sabes perfectamente además que cuando se habla siempre de las posibilidades de qué harían los de fuera, a veces, a lo mejor, con un poco de demasiado antropomorfismo, pensamos qué haríamos nosotros. Tú sabes que cuando se habla, por ejemplo, de que si vinieran los extraterrestres una nave, ¿qué haría? Pensamos, ¿qué planes tiene la NASA para si el día de mañana llegamos a otro planeta que esté habitado? ¿Qué precauciones? Es muy posible que los extraterrestres hicieran lo mismo. Bueno, pues en esto hay una respuesta muy fácil. Hay planes, no de la NASA, pero sí un científico se llamaba John von Neumann. Este hombre es prácticamente uno de los padres de la informática, de los supercomputadores
computadores. Este hombre tenía un cerebro, no sé, otro día que hablemos de cerebros privilegiados, von Neumann debería tener un lugar de honor. Este hombre era tal cerebro que resolvía los problemas que resolvían ya entonces, estamos hablando de los años 40, pues incluso un poco antes de la bomba atómica, los problemas que resolvían los computadores de entonces, él los resolvía mentalmente. Él. Sí, le decían, por ejemplo, para que una vez, por ejemplo, en el laboratorio de Los Álamos, que querían comprar un tipo de computador muy complicado para hacer unos problemas matemáticos, que los matemáticos ahí se volvieron absolutamente locos. Y de pronto von Neumann, que era de los críticos, decía, bueno, ¿para qué queréis ese computador? Bueno, pues lo queremos para un tipo de problema como este. Se lo plantearon, entonces von Neumann, según dicen todos los presentes, se quedó totalmente en blanco, como el nombre de tu espacio, se quedó mirándoles, pero absolutamente sin verles, y aproximadamente a los 3 o 4 minutos dijo, tengo la solución. La escribió y dijo uno de los matemáticos, es imposible, si a mí me ha llevado 3 meses resolver este... Bueno, pues este hombre, con esta capacidad de cerebro, ya te digo que ese fue uno de los padres de la informática, aparte de los no muy conocidos padres de la bomba atómica. Este hombre creó un concepto que era el de la máquina autorreplicante, el computador autorreplicante. Y él elaboró una serie de planes, medio en broma, medio en serio, que se podría el día de mañana enviar a bordo de naves espaciales a otros planetas, muy pocos, pequeñísimos autómatas, con una serie de instrucciones preprogramadas para autorreproducirse y que esos autómatas podrían hacer una labor, como se ha dicho muchas veces, por ejemplo, de terraformación, preparar planetas o lejanas estrellas para que la raza humana pudiera vivir allí. ¿Quién nos dice, volviendo a la oración por pasiva, que esto no haya sido lo que haya hecho otra raza? Al fin y al cabo, nuestros genes, todo nuestro código genético, es un maravilloso, precioso, perfecto, súper empaquetado y súper compacto programa de ordenador para crear seres humanos. Piensa, y pensemos todos, Miguel, que en cualquiera, en todas y cada una de las células de nuestro cuerpo, sea de la piel, sea de la saliva, sea de los ojos, del pelo, de una uña, de cualquier zona, en todas esas células, todas y cada una de ellas tienen toda la información necesaria para montar un ser humano como si fuera una especie de kit. Entonces, ¿quién nos dice a nosotros, puestos a especular, vamos a soñar, y que estamos de noche y en luna llena, que otra raza no ha preparado esas maravillosas máquinas preprogramadas, esos ordenadores diminutos que son los genes, y ha dicho, allá va? Y efectivamente el programa parece que funciona bastante bien. Además es que sería bastante lógico, ¿no? Porque como veíamos en la portada del programa, el hombre de Cromañón andaba por ahí, el neandertal primero, el del Cromañón, aunque ahora se dice que vivieron juntos, no está muy claro. De repente saltó, hubo ese salto, ese eslabón perdido, y apareció el ser humano. A lo mejor alguien llegó en ese proceso que se está intentando en la Tierra de terraformación en algunos otros planetas del mundo, metieron la vida, dejaron que aquello evolucionara y luego cambiaron mediante ingeniería genética, claro, y hicieron que surgiera el hombre, ¿no? Claro, fíjate que además hay los ultimísimos descubrimientos ahora mismo, como tú sabes muy bien, hay una ciencia que está ahora por todas partes, se está oyendo constantemente, que es la ciencia del caos, esa maravilla que son los fractales. Bueno, lo que los científicos están descubriendo ahora básicamente es que la naturaleza trabaja mediante unas pautas muy sencillas, muy simples, con mucha repetición, pero que vamos, un ser vivo en el fondo, y cuando podamos analizar todo eso, se acabará eso demostrando, es simplemente una secuencia de instrucciones repetidas muchas veces, exactamente igual que las estructuras fractales. Ellos dicen, por ejemplo, que un helecho, cogemos el ejemplo de un helecho, cada una de las ramitas de ese helecho es como otro helechito en miniatura, y cada una de esas subramitas de las ramitas es otro. Es decir, la naturaleza lo que hace es repetir, repetir, repetir. Entonces, es una maravilla como en los genes, en esa diminuta maquinaria autoprogramada, y con unas simples instrucciones. Claro, los científicos han preguntado durante mucho tiempo cómo tantísima información como la que supone crear un ser vivo, un animal, una planta, un ser humano, ¿cómo cabe ahí dentro? Entonces, si creemos la teoría de los fractales, parece que el proceso es muy sencillo. Hay un proceso que se llama fractal, el iniciador, y eso simplemente se repite mediante una iteración, y eso se puede incluso construir por ordenador. Tan es así que ahora mismo por ordenador se está construyendo evolución de seres vivos de una forma artificial. Entonces, es repetir una instrucción una vez y otra y otra. Eso tiene muchísimas posibilidades de variación. Hablabas ahora mismo del hombre, del mono, del neandertal. Bueno, el mono en relación al hombre, los chimpancés, nuestros parientes más cercanos, tienen un 1% de variación genética nada más. Dentro de ese maravilloso programa que tiene increíbles, infinitas posibilidades de variación, con que variemos un 1% a un chimpancé, sale un hombre. Fijémonos las diferencias que hay en todos los sentidos, tan abismales, entre otras cosas, sobre todo, el paso de la inteligencia entre un hombre y un chimpancé. Vamos
vamos a dejar un poco esa idea para el final de que a lo mejor llegaron unos seres, los que llamamos dioses, que no son más que los seres extraterrestres que nos pudieron crear. Y te quiero preguntar si hay suficiente tecnología o ciencia desarrollada en la Tierra ya para hacer lo mismo, para crear vida en otros lugares o para exportar la vida a otros planetas. Realmente para crear vida todavía no. Los científicos, por más que están absolutamente desesperados, las magnitudes básicas del ser humano, no del ser humano, del ser vivo en general, todavía no se ha conseguido. Estamos tratando, y bueno, los científicos han tenido algunas épocas de optimismo, incluso antes de que Francis Crick y Watson descubrieran la estructura del ADN. Los científicos hacían crecer unas estructuras en el laboratorio que decían que eran como células absolutamente iguales. Incluso se corrió el rumor muchas veces de que se empezaban a autorreproducir. Se autorreproducen de alguna forma que no es la de los seres vivos, porque también, por ejemplo, los cristales de alguna forma crecen. No crecen todavía de una forma inteligente. No estamos en condiciones todavía de crear vida y por lo tanto no estamos en condiciones de exportarla. Pero no queda mucho. ¿O sí? No queda demasiado, no queda demasiado. Yo tengo gran confianza y gran esperanza en ese proyecto Genoma que están desarrollando, como tú sabes, pues sobre todo los Estados Unidos, con la colaboración de otros muchos países, y que va a costar un montón de miles de millones de pesetas. Tengo grandes esperanzas y grandes miedos depositados en el proyecto Genoma, pero cuando los 50.000 genes del cuerpo humano, del ser humano, estén absolutamente descifrados, tendremos todos los elementos de ese programa. Solamente falta saber si en la estructura última de la materia está el secreto, está el misterio de la vida y de la inteligencia, o si por el contrario es algo que se escapa y que se va a escapar a los científicos para siempre, que es algún elemento místico, llamémoslo espíritu, llamémoslo alma, algo intangible. Lo que sí es cierto es que si el cuerpo humano, si el ser humano en general, es solamente un agregado de moléculas, de átomos y de energías, el mismo ser humano, no tardando mucho, yo estoy absolutamente convencido, logrará reproducirlo. Esta noche estamos intentando buscar nuestros orígenes. Nuestro especial invitado Abelardo Hernández, y vamos a continuar en ese camino con esta segunda introducción que nos va a dar más detalles asombrosos de lo que sí podemos hacer ahora en la Tierra. En el ciclo de vida del Axlotal, un ser prehistórico llamado por los aztecas dios de la muerte y la resurrección, los científicos han encontrado una forma de inmortalidad. En la Universidad de Indiana, el doctor Jennings Brothers utiliza las células de un axlotal para crear otros duplicados exactos que son en todos sus aspectos idénticos a la célula del donante. El proceso se llama clonación y hace posible la creación de un ejército de criaturas idénticas con las mismas características físicas y genéticas. Se cogen los óvulos de un axlotal blanco. Si se fertilizan normalmente, estos se dividirán y aparecerán nuevos y diferentes axlotales, compartiendo un rasgo común, el color blanco de su piel. Pero esos óvulos están destinados únicamente a ser portadores, mera masilla biológica que no contiene ningún mensaje genético por sí mismo. El núcleo del óvulo es destruido. Ya no puede fertilizarse y desarrollarse de una manera normal. Ya no puede dar ninguna información genética al individuo que se desarrollará de él. Era una de las primeras pruebas que se hacían. Del axlotal, el símbolo del dios de la muerte y de la resurrección para los aztecas, se sacaban los primeros seres clónicos. Utilizando tan solo una célula, se construían decenas de seres idénticos. Esta es una posibilidad que ya nos ofrece la técnica actual, pero ahora el tema está mucho más avanzado. Tanto que ya podemos construir, fabricar dioses o monstruos. Lo veremos en los próximos minutos junto a nuestro invitado.
Expedición Blanco. Un viaje al mundo del misterio y sus explicaciones. Entra en el mundo del misterio. Mucho más de lo que puedes imaginar. A ver, yo cuando descubrí el tema de la clonación me quedé absolutamente asombrado, porque es increíble. Para explicarlo, creo que estaba bastante claro en esa introducción, pero seguro que tú lo puedes explicar mejor. ¿Qué es la clonación? Sí, bueno, la clonación, evidentemente, tal como se ha dicho en esta introducción, es la posibilidad de crear seres absolutamente idénticos. Esto es algo que, bueno... Perdóname, idénticos solamente a partir de una sola célula. Efectivamente. Una célula que puede ser un pedacito una célula del cabello, de una uña, de la piel, de cualquier parte del cuerpo. Exactamente. Esto en realidad ya es una cosa que se viene haciendo hace muchísimo tiempo, a pesar de que las implicaciones que tiene son fantásticas en tanto en cuanto esté aplicado a los seres humanos. Pues es algo que se viene haciendo y que se hace con mucha facilidad, por ejemplo, en bacterias o en células o incluso en plantas, que se puede hacer y que se ha hecho ya de obtener clones de animales inferiores, de ratones, y que yo creo, a pesar de que los científicos dicen que todavía hay muchísimas dificultades o habría muchas dificultades, yo creo que no habría ninguna dificultad ahora mismo para obtener un duplicado exacto de cualquiera de nosotros. Dificultades técnicas, quiero decir. No creo que haya ningún tipo de dificultades. En un artículo que tú escribiste, decías, él está vivo, los chicos son sus exactos duplicados genéticos. No voy a perder el tiempo en explicarle cómo lo logré, pero doy mi palabra de que efectivamente lo logré. Duplicados genéticos exactos. Fueron concebidos en mi laboratorio y llevados a términos por mujeres de la tribu Awiti. Los chicos no tienen absolutamente nada de ellas, son Hitler puro, generados enteramente a partir de sus células. El 6 de enero del 43, etcétera, etcétera. Eran los niños del Brasil, un libro y una película inquietante que hablaba de la posibilidad de que se hubieran sacado copias exactas de Hitler a partir de sangre. Efectivamente, pero fíjate cómo avanzan los tiempos que bueno, esta posibilidad, que es real y que habría sido real si se hubieran conservado pues el resto de Hitler, esto es algo que hoy día está cobrando una cantidad de posibilidades estremecedoras. Mira, hace poco, tú recuerdas haber leído una noticia que hablaba de fabricar dinosaurios. Los dinosaurios pues tienen ese tipo de atracción que representan sobre todo los seres humanos, esos enormes, gigantescos lagartos, ¿no?, que son fascinantes, fundamentalmente para los niños, pero que a todos que tenemos un poco de niños, pues nos tienen también fascinados. Entonces se hablaba de la posibilidad, hay unos científicos norteamericanos que han propuesto, en principio, buscar, y esto es algo ya que se viene haciendo en la ciencia desde hace bastante tiempo, lo que llaman ADN fósil, es decir, los restos de seres que hayan vivido en otras épocas, y nos centramos en el tema de los dinosaurios, pues buscar las posibilidades de encontrar ADN que esté en buen estado todavía, parte de su material genético de este dinosaurio. Entonces, la técnica que estaba propuesta y que según ellos se podría realizar ya mismo es inyectar parte del ADN de un dinosaurio, el ADN que estuviera en buen estado, en el embrión de un familiar cercano, vamos a decir. Estos científicos, por ejemplo, proponían un cocodrilo, que como saben pues es lo más parecido a uno de aquellos lagartos terribles. Entonces, inyectando este ADN de dinosaurio en el embrión del cocodrilo, pues cuando se forme ya el huevo, ahí lo que se está formando ya, hombre, no es un cocodrilo, no es un dinosaurio puro al 100%, pero podemos decir que al 95%, con un poquito de cocodrilo, tendríamos un dinosaurio vivo hoy día. Claro, dicho así, pues nos da un poco de escalofrío, de repelús, porque inmediatamente además yo creo que nos trae a todos a la memoria aquellas películas fantásticas, incluso aquellas en blanco y negro, del El monstruo de otros tiempos, de Godzilla, ¿no?, todos aquellos monstruos de las películas japonesas, que da un poco de escalofrío, un poco de miedo. Pero es que esto abre la puerta a posibilidades todavía más inquietantes, por lo menos tanto como los niños del Brasil. Yo imagino que los científicos que lo están haciendo sí han pensado en esa posibilidad, no hablaban de ello. Pero, ¿quién nos dice que teniendo ese mismo ADN fósil, porque se ha hablado incluso de estudiar, por ejemplo, de algunas momias especialmente bien conservadas? Esa que apareció hace poco en los Alpes. Esto es. Bueno, pues por ejemplo, estudiar simplemente ese ADN. Pero ¿qué nos impediría ese ADN extraerlo de ese cuerpo y inyectarlo en un embrión de ser humano de ahora mismo? Tendríamos un ejemplar pues casi perfecto prácticamente de esa raza. Y yendo un paso más allá, y todavía un escalón más inquietante y más escalofriante, si se conserva todavía ese ADN en buen estado de algún personaje de la historia antigua, muerto, ya desaparecido hace siglos o hace milenios, si su estado de conservación es bueno, ¿qué nos impide coger parte de ese ADN, inyectarlo en un embrión humano
y tener ahora mismo un nuevo Hitler, un nuevo Julio César, un Napoleón o un Alejandro Magno, si sus restos estuvieran disponibles. No sé si sería apasionante o terrorífico esa posibilidad, Abelardo. Pues claro, fíjate además, yo creo que sería las dos cosas. Entre otras cosas, terrorífico por las implicaciones que podría tener de despertar ciertos seres que mejor están muertos y sepultados en la historia, que dando guerra por aquí. Pero por otro lado apasionante porque, claro, fíjate con lo que nos tropezaríamos. Nos tropezaríamos, por ejemplo, ya que hemos hablado de Hitler y tú has introducido con los niños del Brasil, pues nos encontraríamos un Hitler, pero un Hitler no con todas sus experiencias vitales, sino un Hitler niño, otra vez, absolutamente y totalmente idéntico a aquel Hitler primario, pero volvería otra vez a hacer lo mismo. Sus inclinaciones naturales le llevarían ahí. Y este es el tema apasionante porque nos introduce directamente en un tema súper polémico con los científicos, fundamentalmente todos los que estudian los fenómenos de la vida, que llevan años discutiendo y no se acaban de poner de acuerdo. Es decir, ¿qué somos nosotros? Lo que nacemos, lo que nos hacemos. ¿El hombre nace o se hace? Entonces tendríamos ocasión de tener un Hitler primigenio en otro ambiente completamente distinto. Si el ambiente prácticamente no influyera, pues él volvería otra vez a hacer su carrera. Si de pronto se dejara arrastrar por la corriente que hay hoy día de democracia, de otro ambiente completamente distinto al de la Alemania de entonces, es posible que Hitler acabara siendo, bueno, una hermanita de la caridad. Pero sería apasionante ver hacia dónde evolucionaría. Apasionante y peligroso. Como en todos estos temas siempre estamos peligrosamente cerca de jugar con fuego y, claro, podemos acabar quemándonos. Abelardo, en el caso de poder recuperar a Hitler o cualquier otro personaje de la historia, ¿no tendría memoria entonces? No tendría memoria porque en realidad lo que estamos cogiendo es su programa básico. Es decir, lo mismo que tendría Hitler cuando nació su embrión, sin estar sometido a ninguna de las influencias ambientales, pero sí evidentemente de todas sus generaciones de atrás. Es decir, sabríamos exactamente qué es lo que influye en nosotros. Ese tema, como tú sabes también muy bien, apasiona muchísimo a los científicos que se han dedicado a estudiar a los gemelos. Seguramente un tema que has tratado pues ya más de una vez, porque además tiene lo de los gemelos, sabes que tiene implicaciones parapsicológicas, que es ese misterioso lazo de unión que parece unir a los gemelos trascendiendo el espacio y el tiempo. Es algún tipo de conexión mística, paranormal, o simplemente es que prácticamente, sobre todo los gemelos univitelinos, como son el mismo ser, necesariamente tienen que hacer lo mismo y evolucionar prácticamente igual. Entonces los científicos se dedican a estudiar a los gemelos y sobre todo las últimas investigaciones que se han hecho en torno a esto, pues hombre, desde luego no anulan el factor ambiental, claro que sí que influye, pero tú conoces muy bien estos experimentos que se ha cogido fundamentalmente a un tipo de gemelos, que son aquellos que nacidos inmediatamente al cabo muy poco tiempo de nacer se los ha separado, se los ha llevado con familias distintas a lugares completamente diferentes. Entonces el factor crianza, claro, ha resultado completamente distinto. Pero luego sorprendentemente se ha encontrado con que estos individuos a veces se han casado con, bueno, sí, hay coincidencias increíbles, digo que se han casado con mujeres que tienen el mismo nombre, han tenido el mismo número de niños y de niñas, a los cuales los han llamado igual, y hasta a veces tienen un perro al cual los dos han llamado de la misma forma, trabajan los dos en el cuerpo de bomberos o en correos, y una serie de coincidencias que dices, bueno, esto es demasiado, esto prácticamente es el mismo ser. Entonces, ¿qué es lo que influye a los seres humanos? El ambiente, los científicos últimamente creen que influye bastante más. Y no quieren decirlo demasiado, yo creo, porque ahí influiría, claro, inmediatamente habría connotaciones racistas y demás. No es el ambiente, no se puede moldear demasiado a la gente, pero ellos yo creo que piensan fundamentalmente que lo que determina el comportamiento de los seres humanos fundamentalmente es la herencia, quizá a lo mejor un 60-70%, y el ambiente a lo mejor en un 20 o un 30%. Hablabas antes, Abelardo, de lo que era el genoma y has citado el ADN. El ADN sería toda esa información que tenemos de cómo vamos a ser. Y el genoma, ese proyecto, es algo que está empezando a funcionar hace poco tiempo, ¿no? Está empezando a funcionar hace tiempo, sí. Esto fue como siempre, una iniciativa básicamente norteamericana, fundamentalmente en una época en que los norteamericanos todavía su investigación estaba en punta, porque últimamente parece que están bastante de capa caída. Y ellos, al ver, pues no sabían, yo creo que ni siquiera en qué lío se habían metido. Cuando empezaron a ver los costes que suponía ellos en los primeros años, pues llevan ya gastados del orden de $10.000 millones.
Y entonces, pues han pedido a Árnica, han pedido ayuda a otros países, James Watson dijo en un momento determinado, se enfadó, agarró el canasto a las chufas y dijo, bueno, que el resto de los países colaboraban o no tendrían la información. Y al final, pues el que tiene la información siempre es el que tiene el poder. Fundamentalmente, pues tiraba la indirecta a Europa y a Japón, que evidentemente se van a llevar o nos vamos a llevar los beneficios de ese conocimiento y no queríamos pagar. Al final, pues parece que el hombre dulcificó un poco sus expresiones y bueno, esa información se va a hacer pública, porque esa es otra también. El problema de quién va a tener esa información. Fíjate que ni siquiera, antes incluso ya del tema de fabricar monstruos, solamente tener la información que puede suponer el proyecto Genoma, saber todos los genes humanos, saber todo ese factor genético, pues puede llevar a discriminaciones ahora mismo. No hay que ir mucho más lejos. En algunos países nórdicos, quiero recordar, por ejemplo, que en Dinamarca se puede ya obligar, algunas empresas, por ley, pueden obligar a los trabajadores a someterse a pruebas genéticas. Esto quiere decir que de pronto tú o yo vamos a pedir trabajo a una empresa, la empresa averigua mediante estas pruebas que tenemos cierta propensión por herencia familiar. Ha habido en nuestra familia un gran historial de enfermos del corazón que de pronto han tenido un infarto, han muerto de súbita muerte repentina. Entonces, evidentemente, si esa empresa te va a dar un trabajo de piloto, de conductor de un tren, de un autobús, junto a una máquina que tienes especial responsabilidad, seguro que al tener esa información no te la va a dar. Esto ya es un primer elemento de discriminación y es peligroso. ¿Qué se está haciendo en la clonación? En ese trabajo también mágico, porque es la magia pura. Pues mira, la clonación es una cosa que prácticamente, como te decía antes, está ya muy resuelta. No solamente está resuelta la clonación, sino que está resuelto el problema de manipular los genes. Hoy día prácticamente el ADN humano, el resto de los seres vivos también, es como una especie, ya sabemos, como una doble hélice. Cuando esta cremallera, esto se puede abrir como una cremallera, se pueden insertar ahí otros genes, volver otra vez a cerrar la cremallera y las cualidades del nuevo ser quedan incorporadas. La ciencia ahora mismo está con esas posibilidades increíbles. Bueno, hemos visto ahora muchísimos ejemplos de animales clonados, por ejemplo, ese famoso oncorratón que estaba por ahí, el pobre que lo habían patentado y que había causado un gran escándalo en la Comunidad Europea. Sí, porque se quieren hacer una serie de leyes que prohíban la clonación de animales y sobre todo la patente de seres vivos. La patente de seres vivos porque nos puede llevar de que, de momento, un ratón no es nada. Esos pobrecillos ratones que han creado, la verdad es que van a servir a la raza humana, van a servir a la especie humana, porque están preparados casi prácticamente para contraer cáncer con cualquier cosita. Entonces, pues tenemos ya una raza que de ellos se puede obtener prácticamente todas las copias que queramos. A las pobres bacterias, que se las hace también pues muchos casos de clonación, a las bacterias pues hoy día estamos hablando de montones y montones de animales que a lo largo de la historia han servido a la raza humana, pero no tienen nada que ver en comparación con lo que están haciendo hoy día las bacterias. Las bacterias las ponemos hoy día a trabajar y están trabajando como verdaderas fieras y se pueden obtener, claro, millones de bacterias, todas las que queramos, si su reproducción es tan sumamente rápida, la clonación, la reproducción de esas células, pues que prácticamente una bacteria, si no tuviera enemigos naturales, una bacteria reproduciéndose en esa bipartición que se parten en 2 y luego en 4 y luego en 8, duplicando sucesivamente, prácticamente una bacteria en 24 horas se ha dicho que podría cubrir la superficie de la Tierra. Entonces, una sola bacteria. Claro, entonces tenemos una facilidad de reproducir esas bacterias a toda velocidad, tanto como queramos. Bueno, pues de momento se las está haciendo trabajar para bien del hombre, porque las bacterias, hombre, ahora mismo, por ejemplo, están produciendo insulina, esa cosa más maravillosa, antes que se tenía que obtener de animales, sacrificio de animales, bueno, ahora prácticamente son las bacterias las que producen insulina. Las bacterias están produciendo todo lo que queramos, se están modificando bacterias y clonando bacterias genéticamente para que puedan digerir petróleo. Tú has oído últimamente cuando la famosa crisis del Golfo y todos aquellos derrames de crudo sobre Kuwait, que se estaba estudiando la posibilidad de utilizar esas bacterias clonadas para que digieran el petróleo. Pobrecillas, se las hace ya. Algunas ya de por sí pues tienen tendencia a alimentarse de hidrocarburos, pero se las modifica para que sea prácticamente más su único alimento. Esto fue una multinacional norteamericana de hace bastantes años que patentó por primera vez esta bacteria. Sin embargo, los científicos, y en este sentido, sobre todo a los que trabajan en ingeniería genética, hay que alabarles por su exquisita prudencia, pues ellos mismos son los que no se han atrevido a lanzar bacterias al mar porque no saben en realidad qué efecto podría hacer. Claro que realmente podrían devorar el petróleo, pero ¿qué podrían hacer después? Porque una vez sueltas,
pues las mutaciones que pueden ellas tener son infinitas. No sabemos, no tenemos ni idea de la capacidad de mutación de la naturaleza por su cuenta. Tú fíjate todos los famosos virus de la gripe, que todos los años tenemos una variedad nueva. Ellos mutan, ellos cambian, se adaptan a nuestras vacunas, a nuestros antibióticos, y cada vez es más difícil controlarlos. ¿Qué pasa? Hay una bacteria de esas de pronto suelta. Hubo una cosa muy curiosa, y vuelvo a repetir que sobre todo en alabanza de esos científicos, que de momento se están comportando maravillosamente y con unos niveles de ética increíbles, cuando por primera vez alguien dio la voz de alarma, una chica que estaba haciendo un trabajo sobre bacterias, pues genéticamente mutadas. En otra reunión de científicos, de pronto, pues empezó a exponer sus trabajos tranquilamente. Y entonces le dijeron, pero bueno, ¿qué estás diciendo? Si esa bacteria con esa mutación está viviendo en el intestino humano, ¿tú sabes lo que pasa si de pronto esa bacteria se escapara del laboratorio? Podría acabar de pronto con toda la raza humana. A partir de ese momento, los científicos mismos hicieron una serie de reuniones y ellos han sido, no el resto de los poderes, quienes han controlado y quienes ponen unas normas de seguridad en los laboratorios para que ninguno de esos seres mutados pueda escapar. Afortunadamente. Afortunadamente. ¿Y trabajan también con progestina? Todo lo hemos probado. ¿Qué clase de vaca es esta? Una ternera. Es enorme para ser ternera. El mundo tiene un evidente problema de escasez de alimentos y buscamos remediarlo. Ya entiendo. Han elaborado una forma sintética del testosterone. Creo que con bastante éxito. ¿Y por qué no lo fabrican? Tiene algunas contraindicaciones. La principal es la hiperexcitación metabólica del organismo. ¿Y eso qué significa en cristiano? Sencillamente produce un apetito insaciable. Esto procede de la pituitaria de un lázaro. Los glóbulos azul oscuro indican que ha sido bombardeada con algún derivado de hormonas. ¿Qué efecto surte? El principal es que de un perro pequeño harán un perro grande. Eso debe ser somatropina. Si llevan años echando animales tratados a las cloacas, a saber a qué complicaciones ha estado expuesta nuestro amigo. Podría morir de cáncer. Ya es algo normal crear en el laboratorio vacas de diferentes tamaños, o gatos con cabeza de conejo, o mezclas de diferentes animales. Incluso se habla de la posibilidad de crear hombres. Llegaríamos entonces a ser como dioses. Una espeluznante posibilidad que ahora contemplaremos. Pero antes, Abelardo, si te parece, recibíamos una llamada de una señora que decía que ¿para qué nos vamos a complicar tanto todos esos estudios que están haciendo los científicos buscando el ADN, la clave de la vida, si Dios nos ha creado el mundo y todo funciona bien? Ay, qué pregunta. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida? Nosotros no nos la vamos a complicar. Pero mira, hay una cosa y una de las frases más lapidarias que yo he oído jamás en mi vida provienen no de un científico, sino de aquel famoso libro que se llamaba El Principio de Peter, que estaba escrito por este hombre, este inglés con gran sentido del humor, que decía, pues muy humorísticamente, cosas terriblemente serias. Y decía que la máxima que podríamos definir a nuestra civilización es muy sencilla. Se dice en una sola frase: si se puede hacer, hagámoslo. Es decir, no pensar para qué utilidades tiene, sino simplemente vamos a jugar, puesto que existe la posibilidad de hacerlo, hagámoslo. Hay la posibilidad de hacer un avión que vuele a 3.500 kilómetros por hora, que atraviese la velocidad del sonido 3 veces. Sí, ahora están pensando en hacer uno que sobrepase 6 veces la velocidad del sonido. ¿Realmente necesitamos llegar tan pronto al otro lado del océano? No, pero se puede hacer, hagámoslo. Esto es realmente, cuando la ciencia, a veces se dice que la ciencia no tiene ideología, no tiene responsabilidad, y los científicos dicen, bueno, allá va aquello. Nosotros simplemente decimos cómo se puede hacer, pero no decimos que se haga. Pero en realidad están cobrando una gran responsabilidad porque al final se acabará haciendo. Fíjate que uno de los temas más preocupantes en todo esto del tema de la genética, ya te he dicho que en esto los científicos se están comportando con una ética de momento bastante exquisita, es crear incluso comisiones de ética. Watson ha dicho que en ese proyecto Genoma, que un porcentaje pequeño, a lo mejor del 1 o del 2%, se dedique simplemente para la creación de comités de bioética, porque ellos mismos están asustados de las posibilidades que se encierran. Supongo que la pregunta de esa mujer iría más en el aspecto más espiritual, en el aspecto de Dios. ¿Qué opinas tú?
Dios está por ahí en medio, nos ha creado, sabía todos sus secretos, o no tiene nada que ver, los científicos van por otro camino. Hombre, yo personalmente, si me preguntas personalmente, la idea que tengo de Dios es una idea, vamos a decirlo así, entre comillas, una idea un poco científica, como decía Albert Einstein. No tengo una idea de esta grandiosidad, de esta maravilla del universo. Si de alguna forma la organización de este universo se puede llamar Dios, llamémosle Dios. No creo en ese Dios a nuestra imagen y semejanza que está vigilándonos todos uno a uno, castigándonos o premiándonos, pero sí en esa maravilla increíble. Hablaba yo hace un momento con nuestras invitadas canarias precisamente de esa maravilla que representa el ser humano y la posibilidad de que con toda esta manipulación que estemos haciendo nos estemos cargando de alguna forma la naturaleza, y yo creo que ese es el peligro fundamental. No vamos a luchar contra Dios en ese sentido que Dios se va a enfadar contra nosotros y nos va a castigar, no creo, pero el efecto va a ser el mismo. La naturaleza sí se puede enfadar porque en realidad es que lleva ya miles de millones de años experimentando las mejores soluciones para nosotros, y nosotros yo creo que hemos empezado a actuar sobre el problema sin tener todos los elementos y todas las soluciones, y eso es lo peligroso, que somos como niños jugando con algo más grande que nosotros y que no sabemos dónde vamos a acabar. Eso te quería preguntar, ¿no puede ser peligroso el tratar de descubrir secretos, el ser como dioses realmente, porque sería volver a crear la vida, o lo vamos a ver dentro de un momento, que podemos incluso llegar a seleccionar las mejores partes para nuestro hijo y que sea un tipo increíble? ¿No será meternos en camisas de 11 varas? Es meternos en camisas de 11 varas, fundamentalmente. Realmente es que no tenemos absolutamente ni idea absolutamente de los planes que tiene la naturaleza para nosotros. En esos programas que yo te decía de ordenador, en los cuales los científicos a veces tratan de imitar la evolución de los seres vivos, bueno, pues simplemente fíjate, han llegado a una conclusión bastante escalofriante. Un ordenador de hoy día es una máquina maravillosa, increíble, capaz de manejar, bueno, miles de millones de datos por segundo. Cuando los informáticos, aliados a los biólogos, quieren reproducir, vamos a ver, por ejemplo, se ha dicho con muchísima frecuencia, si el ser humano evolucionara como hasta ahora, eso seguramente que también es un tema que has tratado tú en ciertas ocasiones, si los seres humanos evolucionaran como ahora, ¿será verdad esa imagen que tenemos del futuro? Ya no hablemos de manipulación, evolución natural. Esa imagen del futuro que tenemos, que al hombre nos desaparecerán los dedos de los pies, nos acabaremos quedando sin dentadura, nos crecerá la cabeza en nuestro cerebro voluminoso hasta llenarlo todo el cráneo absolutamente. Bueno, vamos a reproducir eso en un ordenador. Es decir, vamos a ver todos los factores que pueden influir en esa evolución, y en lugar de tener que esperar 100.000 o 200.000 o medio millón de años, vamos a tratar de hacerlo en unos minutos. Empiezan a meter los datos en el ordenador. Inevitablemente esos ordenadores maravillosos y gigantescos se quedan pequeños, no pueden reproducir. La idea es querer reproducir a gran velocidad. Vamos a tener el resultado en unos minutos. Es imposible, lo cual quiere decir que hay tantos y tantos miles y millones de factores implicados que no los conocemos todos. ¿Dónde va a salir esto? No tenemos absolutamente la más mínima idea. Sin embargo, hablando de esa creación, que es lo que queríamos tratar en esta parte del programa de dioses o de monstruos, bueno, tengo unos datos también tuyos de un reportaje que tú hiciste, de que, por ejemplo, en 1983 se creó un extraño híbrido con cuernos de cabra y lana de oveja. ¿Ya se están creando ese tipo de cosas? Efectivamente. Fíjate, yo tenía por aquí también subrayada de uno de los mayores expertos hoy día en genética, por cierto, ya especialista de una empresa, ya no un laboratorio científico con investigación pura, sino ya investigación aplicada directamente y con la posibilidad de venderlo y de comercializarlo. Este hombre dice: transferimos genes de especie a especie y siempre se va más rápido de lo que pensamos que iríamos. Dice: yo no imagino centauros o animales míticos que se hacen realidad, pero la posibilidad de transferir genes entre especies lo deja con puntos suspensivos. Dice: quizá un centauro no sea imaginable, desde luego, hombre, sobre todo por la rentabilidad tan escasa que tendría. Sí. Pero esos mixtos que dices tú de pronto, pues que sea un mixto entre cabra y oveja, produce la lana de la oveja y come lo de la cabra, los 4 rastrojos, que sería un animal muy rentable. Esto ya se podía empezar a hacer, ahora mismo, se podía empezar a crear, pues, vamos a llamarlo así, monstruos. E incluso otras muchas cosas se podrían hacer, como por ejemplo a un hombre o a un ser humano meterle la capacidad que tienen las salamandras o ciertos invertebrados, creo que son, de que les crezca el brazo que han perdido, la cola que han perdido. Si regeneran un miembro amputado, claro que se podría, efectivamente. Entonces, claro, cualquier ser humano, entonces de pronto, pues cuando se le cortara un brazo porque le atropella un tren, un accidente de automóvil, como tantos que hay,
pues veríamos con gran escalofrío que al cabo de poco tiempo empezaba otra vez a crecerle su brazo, porque en realidad no está obedeciendo más que unas instrucciones genéticas que le dicen al brazo cómo debe crecer. En el fondo es lo mismo que está haciendo cuando está en su estado de embrión, que somos una masa indiferenciada de células, de las cuales van saliendo todas las partes de nuestro cuerpo perfectamente con ese programa que decíamos que está en nuestros genes. Claro que se podría hacer. ¿Y qué más cosas se pueden hacer o se están haciendo ya? No creo que se estén haciendo ya. En fin, ahí hay un tema que los científicos siempre dicen que no se pueden llevar las investigaciones en secreto. Hombre, dadas las cosas que se han hecho y se hacen a veces se han hecho en las guerras fundamentalmente, ya nos es un poco difícil creer que no se puedan hacer investigaciones y experiencias de estas en secreto. Oficialmente, y vamos a decirlo siempre entre comillas, pues no hay nada. No hay nada porque además esos comités de bioética están vigilando constantemente para que no se produzcan intrusiones de estas. Yo te decía incluso que ese escándalo que creo que en Estados Unidos se pueden patentar todos los seres vivos y han hecho así la excepción exceptuando el hombre. En Europa ha creado incluso escándalo el poder patentar un ratón. Pero yo creo que esto simplemente es una resistencia de la civilización y de la sociedad que poco a poco se irá venciendo. Se irá venciendo con argumentos pues quizá un poco falaces. Yo ponía en el reportaje un ejemplo y me parece muy válido. Imaginemos ahora, tú sabes que muchas veces se ha dicho, por ejemplo, el cromosoma de los criminales, este famoso que les hace, pues ya sé. Esto se ha demostrado, parece científicamente que no es cierto, pero imaginemos que en alguno de esos recovecos íntimos de la estructura genética, de esos miles de millones de bases genéticas que tenemos, imaginemos que se descubre algún día el trocito de gen defectuoso que predispone a la criminalidad. Decir esto no es ninguna locura porque ahora mismo se están descubriendo, día a día, no hay más que abrir las páginas de ciencia de cualquier periódico, día a día se están descubriendo los genes que por lo menos conducen o dan mucha más probabilidad de predisposición genética a padecer esquizofrenia, cáncer, enfermedades psicosomáticas, trastornos cardiovasculares, depresión, alcoholismo, tabaquismo. Hay personas que ya están casi medio condenadas, también vamos a ponerlo entre comillas porque, bueno, la educación puede hacer mucho, pero a tener ese tipo de defectos. Evidentemente, los seres humanos no sabemos en ningún momento, no sabemos cuándo vamos a poder controlar todo eso. Si los seres humanos algún día se puede programar todos y cada uno de esos genes, ¿dónde vamos a acabar? No tenemos absolutamente ni idea, no tenemos ni idea de dónde podemos acabar. Y si se hace, por ejemplo, que algún día en esos recovecos se encuentra la parte defectuosa que nos hace ser criminales o nos hace ser agresivos, y de pronto alguien dice, vamos a hacer una ley para que todos los niños nacidos tengan ese cromosoma, ese gen manipulado, la sociedad no asentiría y diría, sí, vamos a ganar la tranquilidad de tener todos los niños que nazcan a partir de ese determinado momento, que garanticemos que no van a poder ser criminales porque van a tener ese mecanismo bien hecho. Pero ¿qué pasaría de pronto si descubrimos que también en ese gen, pero descubrimos 100 años después, que también en ese gen de la agresividad humana va también al mismo tiempo el progreso? ¿Cuántas veces no se han hecho revoluciones violentas porque había que hacerlos contra la tiranía o contra cualquier otro factor injusto de la naturaleza? Entonces podemos quedar convertidos, efectivamente, no en criminales, pero la humanidad para siempre, pues un rebaño de corderitos. Esto lo malo es que, como siempre, primero manipulamos, luego a largo plazo descubrimos los inconvenientes, igual que se están descubriendo ahora, se descubrió en su momento de la talidomida cuando ya era tarde y ya había niños monstruosos por todas partes, como se está ahora pensando los anticonceptivos, de otras sustancias, del DDT, siempre es a posteriori. Lo que pasa es que la ingeniería genética es peligroso porque evidentemente estos errores se multiplican. Y ya te digo, los científicos son los primeros asustados. Algunas investigaciones genéticas, incluso aquí en la Comunidad Europea, se ha detenido. Y no te digo más para que los científicos de pronto ellos mismos decidan detener determinados experimentos. Lo que habrán visto ellos. Lo que habrán visto. Tenemos que hacer una mínima pausa en este viaje que estamos haciendo hacia el futuro, los peligros del futuro, con Abelardo Hernández. Hay más todavía en la segunda parte del programa. Después de las noticias os lo contaremos, nos iremos al desierto y mucho más en este espacio en blanco de hoy especial aquí en Radio Nacional de España. No vayáis, que enseguida regresamos. Aquí llegamos de nuevo, pasan algunos minutos de las 3, después de la información, las 2 en las Islas Canarias. Nos queda todavía una hora y en ese tiempo tenemos muchas cosas que contaros. Los saludos de nuevo de todo el equipo, la gratitud por estar ahí, incluido Carlos Muñoz, nuestro técnico, esa persona que esta noche cuida nuestro mágico sonido. Él dice que se llama Daniel, pero no se deben ser cosas raras de él.
Seguimos con nuestro primer invitado, Abelardo Hernández. Nos está explicando algunas de esas claves de futuro y luego viajaremos hasta el desierto. Es uno de los muchos temas que todavía nos queda. No os perdáis esta segunda parte del programa. Un oyente nos preguntaba también si no estamos atentando contra la propia naturaleza, y a lo mejor la propia naturaleza a través de erupciones volcánicas, todo tipo de movimientos, está tratando de pararnos o de castigarnos por eso que estamos haciendo. Dicho así, yo me parece una hipótesis, por ejemplo, disculpe esta oyente, me parece una hipótesis demasiado fantástica. Ahora, si digamos quitamos este factor simple, todos hemos oído de esa famosa hipótesis Gaia, de que la Tierra... Y fíjate que Gaia pues es una hipótesis que muchas veces yo creo que se ha malinterpretado, porque James Lovelock dijo en determinado momento que es como si la Tierra fuera un organismo viviente. No dijo que lo era, pero prácticamente los científicos muchas veces no quieren mojarse el pompis, ¿no? Entonces dicen, es como si, parece como si, de forma que nadie les pueda reprochar, decir, tú has lanzado una hipótesis fantástica. Pero evidentemente la Tierra tiene unos mecanismos de autorregulación. Yo no diría que son tan primarios como que vaya a haber erupciones volcánicas o terremotos para castigarnos. Eso me sonaría a intervención divina, y he dicho que yo no tengo esa idea inmediatamente de un Dios que castiga o que premia. Pero lo cierto es que esos mecanismos de autorregulación, cuando nosotros empecemos a desregular en toda la biosfera, pues lo cierto es que sí pueden haber efectos secundarios, una realimentación, que en el fondo, si este hombre tiene razón con su hipótesis Gaia, lo que ha hecho siempre el conjunto de la Tierra es favorecer de cualquier manera la posibilidad de que la vida continúe. La vida como la naturaleza la entiende, no como la entendemos nosotros. Entonces, me parece que es un principio como de ecología básico. Nosotros estamos ahora mismo trastornando el planeta en todos los sentidos. La revolución genética quizás sea una, ojalá no se ponga en marcha al completo, pero si se hace, será de las que más trastorna la biosfera del planeta, y no sabemos por dónde nos puede otra vez volver a caer. En el fondo, como cuando tiras la piedra al alto, nos vuelve a caer otra vez a la cabeza. Hay otro tema que me gustaría mínimamente tratar, la eugenesia. ¿Qué es eso de la eugenesia? Bueno, pues la eugenesia básicamente ya es una cosa que tiene ya bastante tiempo, porque esto es, digamos, del siglo pasado, y lo hizo Galton. Pues bueno, es un criterio basado, en el fondo son unos criterios muy tipo nazis, la mejora de la raza humana. Esto realmente, bueno, muchas veces se ha dicho que parece que es una cosa como muy anticuada, ¿no? Pues que ya tenemos todos los experimentos que hizo el nazismo y todo lo que llevó a cabo Hitler en orden a tener ese tipo de raza maravillosa y perfecta. Pero fíjate que en una fecha tan próxima, estamos hablando hace 30 años, estamos en los años 60, pues en un simposio que se celebró bajo el lema El hombre y su futuro, pues hubo un hombre además laureado con el premio Nobel, que se llama Hermann Müller, y dijo así textualmente que la civilización actual proporciona a los fracasados sociales y a los individuos con anomalías genéticas la oportunidad de reproducirse. Y decía, la única solución consiste en una selección voluntaria en la cual jugaría un papel preeminente la inseminación artificial mediante el semen conservado de portadores de material genético de la mejor calidad. En fin, esto está bastante cerca ya de las manipulaciones nazis, ¿no? Solamente dejar reproducirse a los más dotados. Es cierto desde un punto de vista natural, y los especialistas en genética lo han dicho con mucha frecuencia, que por desgracia los seres humanos no todos somos iguales, y efectivamente algunos nacen con unas cualidades preeminentes. Pero precisamente lo que ha caracterizado a la inteligencia, a la ética, a la espiritualidad de la raza humana es no seguir esos crudos y duros caminos que nos marca la naturaleza y dar la oportunidad a todos los seres humanos, incluso dentro de un amplio margen de que no sean perfectos, para poder sobrevivir. Esta gente pues está otra vez preconizando la vuelta a la lucha por la vida, la vuelta a la selva, el predominio del mejor. Además, lo peor de toda esta historia es que desde su punto de vista, pues los mejores siempre suelen ser ellos. Claro, lógicamente. Abelardo, dentro de poco, si no ya tenemos las posibilidades a través de ingeniería genética, de todos estos procesos, de seleccionar a los seres humanos, es decir, hacer nuestros hijos altos, rubios, buenos, que sean modositos, etcétera. Se puede hacer, ¿no? Se podría hacer, sí. O se podría hacer. Se podrá hacer dentro de poco. Que tengan gran capacidad de inteligencia, incluso que aguanten, si se corta un brazo, que se pueda reproducir, que aguanten temperaturas extremas en los polos o en el desierto. ¿Qué pasaría si todo eso
o que llegara ese orden mundial que algunos están preconizando, los Estados Unidos o cualquier otra persona o un loco que llegara y dijera, bueno, pues me apodero de toda esa información, de ese poder y doy inicio a lo que quería hacer Hitler. ¿Qué pasaría? Porque ahora hay los medios para hacerlo. Hitler quizá lo tenía más difícil, estaban más lejos, ahora quizás estamos más cerca. Pues la verdad es que es una pregunta dificilísima de contestar, Miguel. No lo sé lo que pasaría porque las consecuencias son demasiado grandes como para preverlas. Esto es lo que se ha dicho siempre, además, sobre el tema del control del poder, y por eso los científicos normalmente se empeñan en que ese poder, por lo menos, sea público y sea absolutamente conocido por parte de todo el mundo, que no permanezca en unas élites determinadas, porque realmente yo creo que la persona que pudiera, o el grupo de personas que pudiera hacer esto, pues estaría muy cerca de hacerse con el control del mundo. Fíjate que los científicos, los expertos en genética, han comparado con muchísima frecuencia en los últimos tiempos su ciencia a algo que también representó en su tiempo, lo sigue representando, que es la energía atómica. Ellos muchas veces han dicho, ahora mismo, en estos últimos años, estamos como los científicos que se dedicaban a la energía atómica en los años 40. Estamos justamente a tiempo de tener todavía el control, antes de perderlo. Y sería un verdadero desastre que perdiéramos el control sobre esto y que luego ocurra, como ha ocurrido con la energía atómica y con los armamento atómico. Al final parece que dentro de todo parece que va a predominar la prudencia, el desarme, el deshielo, la perestroika, toda esta historia, pero podía no haber sido así. Las grandes potencias tenían miles de veces la capacidad de destruirse una a otra. Ha habido suerte. Si una de estas, como tantas veces hemos especulado con la posibilidad de guerra atómica, se da el botón equivocado, podríamos no estar aquí hablando. Esta posibilidad existe con la ingeniería genética. Y ellos pues quieren tener el control, pero que fundamentalmente ese control, y de ahí eso que hablábamos del proyecto Genoma, que al final participe en todos los países, es que ese conocimiento se haya repartido entre todos los países y entre todos los científicos, y no solamente en las manos de unos cuantos locos, que podría ser realmente una bomba de tiempo peligrosísima. Sin embargo, la lección que nos ha ido dando la historia siempre ha sido de aprovechar la ciencia, los avances, para el propio interés económico la mayoría de las veces. Es decir, se están buscando soluciones de cultivo para cultivar más por menos dinero, conseguir animales que rindan más por menos dinero, etcétera. ¿No podría llevarnos por ahí todo eso? Claro, no, la economía siempre es un factor sumamente a tener en cuenta. Y, hombre, gran parte, además, de los escándalos últimamente habidos en el tema de ingeniería genética, ha sido precisamente ese reparto del poder, del reparto de conocimiento. Claro, muchas voces han clamado y han dicho, está muy bien que tengamos ese poder, que podamos hacer de una forma fácil animales cuya carne sea más comestible o que tengan más cantidad de carne, qué maravilla, podremos comer todos, pero solamente si ese conocimiento está en manos de los países desarrollados. ¿Qué pasa en esos países del tercer mundo? ¿Van a tener ellos acceso de verdad a esa información y van a poder tener también esas mejoras en la ingeniería genética? ¿No será que es que ellos no van a poder contribuir tampoco al desarrollo de investigación porque no tienen dinero, y como no tienen dinero no van a recibir tampoco los beneficios de esa investigación? Evidentemente el tema económico está siempre ahí en el candelero, y quizá, pues como ya sabemos, es el más peligroso. Yo sigo pensando, ¿no vendrá algún loco que se quiera aprovechar de todo esto y quiera crear una sociedad? Hemos tenido ejemplos en la historia, desgraciadamente, de superhombres contando con su gente, y serían ellos los superhombres y los demás seríamos esclavos, algo que quizás esté pasando sin darnos cuenta. Pues es posible que sí, hombre. Realmente yo creo que, como siempre, y por esto no es un tema únicamente el de la democracia el que haya que defender por el resto de los valores políticos, sino que ahora más que nunca, con ese conocimiento, la información es poder. Entonces lo que conviene es cuanto antes y de la forma que sea, y bueno, pues hay un poco la labor que hacemos nosotros modestamente desde los medios y demás, es poner al alcance de la mayor parte de la gente ese conocimiento, transmitir el conocimiento que los científicos muchas veces ceden con amabilidad, otras veces les cuesta un poco de trabajo, más que nada pues porque son un poco cerrados, pero no porque quieran ellos conservar ese conocimiento para ellos solos. Y el control de esa ciencia, hacerla de una condenada vez, esa ciencia democrática, porque la verdad es que los científicos, y son buena gente, pero fíjate que la mayor parte de los laboratorios del mundo ahora mismo, lo que se está investigando es prácticamente decisión muchas veces de los científicos. Cuando hay intereses económicos detrás, pues de laboratorios y demás, ahí están los intereses económicos, pero cuando no, muchas veces es el científico mismo el que dice hacia dónde quiere investigar. La gente, el público normal, no sabemos muchas veces lo que se está decidiendo ahí ahora mismo
porque a lo mejor decidíamos pararlo, decimos, no queremos que nuestro dinero se gaste ahí en ese tipo de investigación que nos puede llevar al desastre. Pero es que lo más triste es que los políticos, que son quienes teóricamente deberían estar preparados, un científico hace un informe a un político y le dice, estoy investigando esto. El político lo coge y a menos que no tenga un asesor extraordinariamente bueno, no sabe bien las consecuencias que eso va a tener. Realmente no lo sabe nadie, porque eso habría que hacer un estudio, un gran estudio de prospectiva, decir, ¿dónde nos lleva este camino? ¿Nos puede llevar al desastre? ¿Vale la pena desarrollar la parte buena y la parte mala? Volvemos al símil de la energía atómica. Si nos plantamos ahora mismo en los años 40, energía atómica, ¿a qué nos puede llevar? Nos puede llevar a tener energía más barata, como vemos, pues cuando se acabe el petróleo, también con sus problemas de contaminación y demás, pero bueno, nos puede llevar a tener reactores nucleares para que usted pueda tener su enchufe en casa, la electricidad, cuando el petróleo se acabe. Pero también puede llevar a esos arsenales atómicos. ¿Vale la pena? No tenemos que haber desarrollado energías alternativas y decir desde el principio de los años 40, no. La investigación nuclear no debe continuar. Simplemente renunciamos a no tener centrales nucleares con tal de no tener el riesgo de tener esos arsenales atómicos. No estará pasando ahora mismo. Si se expusiera ahora mismo a la gente los peligros que tiene, y lástima porque nos hemos dedicado un poco a los tonos más apocalípticos y realmente de esa investigación genética, va a haber también muchos beneficios. Nos hemos olvidado una de las caras de la moneda. Muchas de esas enfermedades hereditarias y de transmisión genética, que esa predisposición, han dicho los científicos, que bueno, prácticamente menos las enfermedades infecciosas, todas tienen algún componente genético. Esa es la parte buena. Esa es la parte buena. ¿Podríamos quitarnos todas las enfermedades de encima? Las enfermedades básicamente de origen genético, la predisposición es así. Y en el fondo, fíjate que eso sería ya crear al ser humano, hacerle un monstruo. Un monstruo benéfico, maravilloso, que por primera vez no tuviéramos todo ese tipo de enfermedades, pero ya seríamos monstruos en el sentido de que nuestros enemigos naturales, eso, las bacterias, los virus, ya no ejercerían ese tipo de selección natural, ya sí que viviríamos todos. Pero bueno, y podríamos ser eternos también, o vivir mucho más. Podríamos vivir mucho más, y ahora que tiene gracia que has citado eso de ser eternos, porque efectivamente, últimamente parece que no es seguro todavía, están las investigaciones en sus primeros estadios, pues ha habido ciertas investigaciones que señalan que quizá la duración de la vida humana también venga condicionada por factores genéticos, es decir, que tendríamos un reloj interno, que son los genes los que dicen prácticamente cuánto debe durar esa vida, cuánto está ajustado. Entonces debe nacer 0 años y debe morir a los 93 años. Pero imaginemos que descubrimos los secretos de la longevidad genética de los secuoyas, o entre los seres vivos, las tortugas, que pueden vivir muchísimo más tiempo, y decidimos trasplantar, de alguna forma manipular genéticamente al ser humano para que tenga la longevidad de las tortugas, digo ya de las secuoyas, que podríamos vivir miles de años. Bueno, suena a ciencia ficción, pero yo creo que está perfectamente dentro de lo posible si ese reloj genético se puede controlar y se puede manipular. Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado, esos beneficios, curación de enfermedades genéticas, realmente va a ser así y va a ser una maravilla, pero por otro lado tenemos ese peligro que hemos hablado y que hemos estado desarrollando en estos minutos, esa creación posible de monstruos. ¿Valdría la pena? Lo que pasa es que ¿quién sabe dónde puede acabar eso? No lo sabe el ciudadano común de la calle, muy poca gente, solamente los que están informados, y algunas veces, sorprendentemente, no lo saben tampoco los políticos, y sin embargo la investigación se sigue llevando ya a cabo en los laboratorios. A ver, Gato, de seguir así vamos a poder ser como dioses. Entonces tenemos todo el camino preparado para poder crear seres a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Efectivamente. Y fíjate que estaba recordando yo ahora mismo cuando hablábamos al principio otra vez, como estamos hablando de los seres extraterrestres que pueden habernos lanzado aquí a este planeta, una novela de Frederick Pohl que es preciosa, se llama Homo Plus, que es la creación de un hombre para vivir en la atmósfera de Marte. Bueno, en lugar de hacer atmósferas artificiales en Marte, edificios, todo eso lo incómodo que es, vamos a crear un ser especialmente diseñado para vivir en Marte. Y efectivamente lo que crean es un ser con unos ojos multifacetados como los de los insectos, con una especie de alas gigantescas que no son alas en realidad, sino que son una especie de disipadores de calor por un reactor nuclear que él lleva también incorporado, con una fortaleza terrorífica porque para que no le hagan falta herramientas para manipular aquellas rocas y todo eso. Es absolutamente un monstruo de ciencia ficción y sin embargo dentro de eso alienta a un ser humano. Tú que recordarás perfectamente la novela, pues recuerda los problemas que tiene ese hombre, los problemas psíquicos simplemente. Claro, es de suponer, si cualquiera de nosotros nos hace un tipo de mutación de esa y de pronto tú mismo, no que nadie te vea, si tú mismo te miras en un espejo, es posible que te murieras de la impresión.
Entonces, pues fíjate, ¿qué vamos a suponer si el día de mañana nos tropezamos por ahí con algunos extraterrestres? Les mandamos un ser de estos mutados, dirán, los extraterrestres, qué terroríficos son monstruos horribles. Podría ser. Y a lo mejor, como decíamos al principio, somos un producto de ellos, porque iniciaron el camino antes que nosotros, descubrieron todo eso y empezaron quisieron experimentar en un planeta azul perdido en medio de una galaxia. Hombre, viendo desde luego los caminos de la ciencia y los avances, si suponemos y podemos admitir la posibilidad de que hubiera en esta galaxia o en otras civilizaciones mucho más avanzadas que nosotros, y no olvidemos que en el universo hablamos de escalas de miles de millones de años, pues realmente si ellos hubieran podido dominar esos secretos de la vida, bien es posible que estuviéramos aquí, gracias a ellos. Estamos en camino de descubrir el último secreto de la vida. Vamos a esperar un poco de tiempo, Abelardo, a ver qué nos dice. No hay más remedio. Y ojalá que mientras tanto siga la cordura en los científicos, el respeto y que no salgan las cosas de madre. Efectivamente, Miguel, como decían, además esto no vamos a descubrir nada nuevo, como decían ya los viejísimos alquimistas, de quienes seguramente habrás hablado infinidad de veces, pues ellos decían una cosa muy clara, que no puede haber ciencia sin conciencia. Ojalá vaya ese camino junto. Gracias, Abelardo, ha sido un placer, como siempre, estar contigo en este tema increíble, aprendiendo algo de nuestros orígenes. Gracias a ti, Miguel. Espero verte de nuevo aquí en esta que es tu casa y en tu programa. Cuando tú quieras. Gracias. Hasta siempre. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Seguimos de viaje, nos vamos al desierto. Nuestro compañero Manuel Carballal nos desvela algunos de sus misterios en los próximos minutos. ¿Has escuchado la introducción, Manuel? Sí. ¿Lo escuchas bien allí donde estás? Preciosa. Bueno, hemos estado a veces en el desierto, hemos tenido la oportunidad de compartir experiencias, ¿verdad? ¿Te acuerdas ahí en Mauritania? Impresionante. Y en otros lugares. La noche en el desierto. Y mucha de la gente que vivía por ahí, ¿verdad?, nos relataba sus contactos, sus experiencias con los jinas. ¿Qué serían los jinas? ¿Hay alguna definición? Sí, en el Corán, en el libro sagrado del Islam, en la Shura 72, que va a ser como nuestros capítulos, ¿no? En el capítulo 72 se habla de un concepto, los que nunca fueron vistos, los seres invisibles, que en nuestra cultura lo popularizó mucho Walt Disney y estas películas de Aladino y la lámpara maravillosa y los genios de las mil y una noches. Pero en la cultura islámica, sobre todo en las tradiciones populares, rurales, islámicas, son algo parecido a lo que en nuestro mundo son los ángeles, los demonios, igual que en nuestra Biblia se dice, yo es el ejemplo que pongo siempre, que entre el Dios creador y los humanos hay toda una serie de subestratos de formas de vida inteligente que no son humanas, ángeles, arcángeles, serafines, números, potestades, dominaciones, demonios, en fin, todo ese tipo de fauna sobrenatural. Pues dentro del Islam, y específicamente en la Shura 72 y en otras, se habla de esos personajes que pueden ser benéficos o maléficos para los humanos, porque no son humanos, no son visibles y pueden obrar toda una serie de prodigios. Y eso ha hecho que a lo largo de la historia del Islam existan personajes, igual que nuestros curanderos, que nuestros chamanes, que nuestros sacerdotes, que dicen poseer la capacidad de comunicarse con esos jinas y conseguir sus favores para obrar todo tipo de prodigios, ¿no? Y en distintos puntos del Sáhara, pues nos hemos encontrado con algunos de esos personajes fascinantes que utilizan a los jinas para hacer el bien o para hacer el mal a sus semejantes. ¿Cómo los ven? Yo recuerdo cuando tuvimos la oportunidad de estar con Tuaregs y ellos comentaban que a veces eran bolas de fuego que salían de un sitio a otro y que esos eran los espíritus. Es que, ¿sabes qué pasa con el Islam? Sobre todo ahora que se está hablando tanto de las culturas islámicas y de los problemas con el mundo árabe y del integrismo y demás, yo creo que tenemos una concepción muy provinciana y muy localista de lo que es el Islam. Nos da la impresión de que por un lado está
estamos los cristianos, ¿no? Y sabemos, todos los oyentes que nos están escuchando saben que dentro del cristianismo pues está la Iglesia Católica por un lado, están los anglicanos por otro lado, los luteranos, los calvinistas, los mormones, los testigos de Jehová, son moros y están los moros y ya está, y todos son iguales. Y en absoluto, el Islam está lleno de sectas, de subsectas, de ramificaciones, de creencias, de supersticiones y de cultos, incluso de cultos satánicos. Existen también cierto tipo de sectas satánicas dentro del Islam que no tienen nada que ver con las nuestras. Y existen formas distintas de entender las religiones. Los jinas, por ejemplo, de la frontera de Marruecos con Mauritania, no son exactamente los jinas de los que nos hablaban en Egipto, por ejemplo, en el zoco de Kal el-Jalili, de aquellos personajes que tenían la capacidad, ¿recuerdas?, de saltar desde un edificio de 5 pisos y caer de pie, o de tirar unos naipes y que se pegasen en el techo, por esos seres invisibles, ¿no? Seres invisibles que realmente pueden tomar distintas formas, porque una de sus capacidades, y estamos hablando siempre de supersticiones rurales de la cultura islámica, pueden adoptar cualquier forma. En realidad, ¿eso qué hace? Hace que muchos fenómenos, lo que nosotros denominaríamos fenómenos paranormales dentro de nuestro contexto, sean interpretados por una persona de un pueblecito de cualquier duna o cualquier oasis del Sáhara como los jinas, lo que nosotros llamaríamos ovnis, esas esferas que cruzan los cielos, esas luces extrañas y toda una serie de misterios que nos encontramos en el Sáhara, misterios arqueológicos, misterios ocultistas, sean interpretados como esos seres invisibles, como los genios. En Mauritania, en ese último viaje que hicimos, tuvimos la oportunidad, tuviste la oportunidad de entrevistaros y estar con un sheikh. ¿Quién es ese personaje? Un personaje fascinante. En Natar tuvimos la suerte, gracias a las gestiones que hizo un querido compañero, el comandante Quique Arnau, de entrevistar a uno de los sheikhs más importantes del mundo islámico. Un sheikh es una especie de hombre santo, ¿no? Es una especie, la jerarquía dentro de la religión islámica no es exactamente la misma que hay dentro del cristianismo, pero este vendría a ser, no te voy a decir que fuese un equivalente al Papa, pero algo así, un hombre tremendamente venerado. Este personaje fue visitado por los reyes de España en su día. Todos sabemos que la reina Doña Sofía es una gran amante de este mundo de frontera y de mundo espiritual, y él además nos decía, este personaje, que le transmitiéramos nuestros saludos a los príncipes. Él no admitía su reinado porque el único rey que hay es Alá y Mahoma es su profeta, pero sí nos transmitía sus saludos para los príncipes. Y este personaje, los reyes de España no fueron los únicos que le visitaron para pedir consejo o para pedir su bendición, sino que ha sido visitado por muchos reyes a los que él no ha tratado precisamente con veneración. Nos contaban cuando estábamos esperando para entrar en su palacio, por la puerta de atrás, por las caballerizas, donde él tenía unos camellos albinos impresionantes, cuya leche además nos ofrecieron con un cuscús también muy pintoresco. Tuvimos que entrar por la parte de atrás porque la parte frontal de su palacio estaba absolutamente repleta de mendigos y de pobres que querían utilizar la tierra que él pisaba, que el hombre santo pisaba, porque creían que tenían propiedades curativas. Allí es habitual que cuando un sheikh o incluso un marabú, que es de menor escala espiritual, pisa pues la arena de una duna, lleguen a utilizar esa arena aplicándola directamente sobre las heridas del tipo que sea, lo que evidentemente escandaliza a nuestros médicos, porque creen que con eso tienen poderes curativos instantáneos, ¿no? Bueno, pues este personaje en su día hizo esperar 2 días al rey Hassan de Marruecos en una choza antes de recibirle una audiencia. El rey de Marruecos tuvo que esperar un día entero y nosotros tuvimos la inmensa fortuna de que nos recibiese en cuanto llegamos. Sin embargo, sí tuvimos que pasar por un pequeño filtro, porque el día anterior recuerdo que Quique me dijo que le entregase, que había conseguido un contacto para ver al sheikh, a este personaje con una apariencia realmente impresionante, verdaderamente impresionante, y me pidió algo personal, algo mío. Yo le entregué una tarjeta porque decía que él, aunque no sabía leer castellano, y dudo que sepa leer, porque él tiene una vida muy de eremita, muy estricta, él en teoría percibiría las vibraciones de esos objetos de los 3 españoles que pretendíamos conseguir una audiencia, y con eso juzgaría si podíamos o no verle, ¿no? Y la verdad es que tengo mucha suerte porque al día siguiente pudimos estar con él. Eres gente buena. Un tipo sorprendente. Hay una anécdota, estábamos con uno de los médicos de la Ruta de la Luz, que era una campaña que estaba operando a personas con problemas visuales en toda Mauritania, y el hombre, que tiene una edad que yo no te sabría definir, podía tener 60, 75, 80 años, igual, pues tenía una apariencia realmente sorprendente y unos ojos claros
muy espectaculares que tenían una mirada especialmente inquietante por unas incipientes cataratas. Entonces recuerdo que Miguel Ángel, este médico, le dijo que si él quería podía acercarse hasta el hospital para que los ópticos y los optometristas de la Ruta de la Luz le revisasen la vista. Y el hombre sonrió con una sonrisa también francamente espectacular y nos dijo que él no necesitaba que le arreglasen los ojos de la cara porque él miraba con los ojos del espíritu. Alguien por aquellas arenas nos dijo un día: vosotros tenéis las horas, pero nosotros tenemos el tiempo. Curioso. Siguiendo viajando por ese desierto uno encuentra no solamente arena, sino que hay muchos restos, ¿verdad? Otro de los viajes que tuviste la oportunidad de hacer por ahí, por Mongolia, te hizo descubrir unos restos que no estaban catalogados, que no eran conocidos, ¿verdad? Sí, Quizás fueran... en el desierto mucha gente se está buscando, creen que pueden estar los restos de la Atlántida, de esos continentes, que den la explicación a nuestra civilización. ¿Podrían estar ahí? Hay un montón de leyendas de los tuareg, de los hombres azules del desierto, que tú también conoces, que hablan de reinos perdidos, de reinos de gran esplendor en otros tiempos que fueron comidos por los mares, pero no por los mares líquidos, sino por el mar de arena, que es el desierto que sabemos que se ha estado desplazando durante los últimos siglos y que no siempre ha estado ahí, y donde hay tierra antes había agua y donde hay agua antes había tierra. Y existen uno de esos misterios olvidados que en su día nuestro querido compañero Juan José Benítez incluyó en su recopilación de sus misterios favoritos. Son unas figuras que solo pueden verse desde el aire y que fueron... Yo te contaba que había... Cierto, yo recuerdo que tú me lo habías comentado, y algún piloto precisamente de las Islas Canarias, de la isla de Las Palmas, aquí de Tenerife, de varias Islas Canarias, comentaban que habían visto cuando el Ayun era una colonia española, cuando había el Sáhara todavía era una colonia española, haciendo vuelos en los cazas españoles por el Sáhara, habían visto unas figuras extrañísimas que ellos calificaron como de dos tipos, las moscas por un lado y los boomerang por otra, por la apariencia que tenían, que podían tener cientos de metros de longitud y que no sabían qué demonios eran. Se limitaban a fotografiarlas, y durante todos estos años los conflictos que hay con el Frente Polisario, con los campos de minas que nosotros hemos atravesado en más de una ocasión, tanto en Mauritania como en la frontera con Marruecos, hace que sea especialmente difícil llegar por tierra a esos lugares. Quizá algún día lo hagamos, a no tardar mucho, quizá algún día consigamos hacerlo. Sí. Y es una de esas, entre comillas, Juanjo Benítez la califica como las pistas de Nazca del desierto. Son unas de esas construcciones de una antigüedad no muy definida que existen en todo el mundo y que aparentemente fueron construidas para ser vistas desde el aire, porque por su tamaño y ante la falta de relieve es imposible distinguirlas desde tierra. Las más conocidas son las figuras de Nazca, del desierto de Nazca, en Perú, pero como bien dices, nosotros hemos tenido la suerte incluso de descubrir alguna de esas piezas inéditas en otras partes del mundo. ¿Y en Mongolia? Sí, la verdad es que en Mongolia esa fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida, porque participando en una expedición, llevamos, no sé, un mes y medio recorriendo toda Mongolia, pues nos encontramos con una... Yo creo que puedo entender la emoción de los primeros pilotos de la Fuerza Aérea Española que sobrevolaron esos inmensos boomerang y esas inmensas moscas en el Sáhara, o la emoción de los primeros pilotos que sobrevolaron las líneas de Nazca, porque nos encontramos con unas figuras sorprendentes que no hemos conseguido encontrar catalogadas en ningún tratado arqueológico. ¿En mitad del desierto del Gobi? No, más arriba, en la frontera. Nosotros íbamos desde la frontera, en el lago Ur, justamente en el lago Ur, que está en la frontera entre Siberia y Mongolia. De hecho, desde una parte del lago está en Siberia y la otra parte ya entra dentro del territorio de Mongolia. Y nos habíamos detenido en el camino para hacer unas grabaciones. Estamos rodando un documental sobre Mongolia, de animales, ¿no? Unas imágenes de recursos de animales en un valle gigantesco, enorme, al lado mismo del lago Ur. Y de repente, cuando ya no íbamos a retomar carretera, salíamos con el coche, vimos unas piedras extrañas. Y ahí supongo que es pura intuición, ¿no? Porque de repente te llama la atención cuando tú estás en un viaje, que tienes el tiempo contado, que tienes que hacer muchos kilómetros por una zona en la que no hay carreteras, que constantemente estás atravesando estepa y desierto. Pues vimos unas piedras que nos llamaron la atención y nos fuimos a echar un vistazo, y eran unas esculturas con un aire a los moáis de la isla de Pascua, aunque son de la época turca, de la invasión turca a Mongolia, pero con un aire de la isla de Pascua, y evidentemente nos paramos a grabar y a fotografiar aquellas imágenes. Y mis compañeros estaban grabando aquellas imágenes cuando a mí me llamaron la atención otras piedras, que estaban a unos 300, 200, 300, quizá 400 metros más alejadas, un amontonamiento de piedras, y yo, que soy un chico muy listo, pensé, bueno, si hay un amontonamiento de piedras es que alguien lo amontonó.
evidentemente. ¿Y por qué demonios va alguien a venir a amontonar unas piedras al medio del desierto en el lago Ur? Entonces me separé un poco del grupo y me acerqué a ese amontonamiento de piedras, y cuando subí a lo alto, pues de repente me di cuenta de que estaba en el medio de una inmensa figura, inmensa. Yo no recuerdo exactamente las mediciones que hicimos, eran aproximadamente 200 metros de diámetro, ese complejo, una especie de sol o de estrella o de rueda de 7 radios, repito, de unos 200 metros como referencia diré que el mono, la figura del mono en las pistas de Nazca mide 70 metros, con lo cual estas figuras casi triplicaban el tamaño de las pistas de Nazca, de la figura del mono. Inmediatamente llamé a mis compañeros, grabamos esas figuras, subimos, los hice subir con los todoterreno a la montaña que teníamos más cercana, y ya lo espeluznante cuando subimos a lo alto, a la loma más alta que había en la zona, cuando subimos a lo alto para conseguir una vista general de ese valle, y sobre todo de un poco de perspectiva para ver esa figura y poder fotografiarla y grabarla, lo espeluznante, repito, es que cuando llegamos arriba descubrimos que no se trataba solamente de una figura, de un sol gigantesco, sino que había al menos 7 figuras en todo ese valle. Lo ideal habría sido sobrevolarlas, y quizá algún día lo hagamos, pero son nuevas referencias, nuevas pistas de Nazca en otras partes del mundo. Curioso, hay muchos misterios todavía por encontrar. Todavía quedan muchos, gracias a Dios. Informaciones recientes confirman que algunos servicios de inteligencia de ciertos países los han utilizado. Durante mucho tiempo era tan solo una leyenda, una información que corría de boca en boca en los ambientes del espionaje. Nos referimos a los espías psíquicos. Esas personas que, dotadas de dones especiales, servían para conocer el más allá, el pasado, el futuro, o incluso servían para influir en las mentes de algunos de los responsables de la política y la seguridad de los países. Es el apasionante mundo de los espías psíquicos y de sus tenebrosas actividades. Nuestro siguiente invitado nos los desvela. Manuel, ¿sigues ahí? Aquí sigo. Hace poco tiempo salió en internet una noticia que se había filtrado, decían, y que comentaba que la CIA estaba utilizando espías psíquicos para tratar de localizar a Bin Laden. ¿Cierto? ¿Están utilizando todavía...? Por supuesto, por supuesto. Es cierto que en los años 50, hemos hablado de ello muchas veces, a raíz de las noticias que llegaban desde la Unión Soviética sobre el uso que el KGB y el GRU y los servicios secretos soviéticos estaban haciendo de los dotados que estaban siendo estudiados en la Universidad de Moscú. Recordemos que la parapsicología, tal y como la entendemos, la primera cátedra fue en el año 53 en Utrecht, pero luego fue la Universidad de Moscú una de las primeras que se interesó en invertir recursos científicos, personal, en intentar explorar esas capacidades. E inmediatamente fueron los servicios secretos soviéticos los primeros en intentar aplicar con fines militares esas capacidades de visión remota, de telepatía, de clarividencia, de telequinesis, que sería más delicado. Eso hizo que los americanos, por esa paranoia que tenían contra los soviéticos, empezasen a invertir dinero en unos experimentos en el Instituto Stanford, que es un instituto científico muy importante, y con el tiempo, y a mí me parece una de las cosas más alucinantes de la historia del espionaje americano, llegaron a habilitar un ala, un departamento, unas instalaciones físicas en una base militar americana para instruir a personal militar en el uso de las capacidades psíquicas con fines de espionaje, ¿no? Esto durante muchos años estuvo nutriéndose de los impuestos de los ciudadanos americanos, de los impuestos de subvenciones de defensa, y al menos hasta el año 95, en que en teoría se cerró el proyecto, reportó ciertos beneficios para los servicios secretos que, insisto, invirtieron muchísimos millones de dólares en los sueldos y en el mantenimiento de esas instalaciones y los sueldos del personal.
Bueno, pues con un problema como el del 11 de septiembre y el terror a los atentados integristas, es lógico, perfectamente lógico, que utilicen todas las armas que tengan, como ha hecho el CSIC español o como ha hecho el MI5 británico, el Mossad israelí o cualquier servicio secreto. Y la noticia se filtró gracias a que alguno de los primeros agentes que en su día colaboraron, alguno de aquellos psíquicos que colaboró en el proyecto Stargate y en otros proyectos de los espías psíquicos de la CIA, ha declarado que habían vuelto a ser consultados, que habían vuelto a recibir llamadas del Departamento de Defensa para que prestasen de nuevo sus servicios para intentar, en este caso, localizar a Bin Laden. No estaba allí o funcionó muy mal, ¿no? Eso es broma. Espera, es cierto que han utilizado también ese tipo de individuos en las cumbres que hacían importantes cuando se reunían la Unión Soviética con Estados Unidos. Sí, Unos y otros mandaban gente para influir en las mentes de los presidentes. Yo ahora estoy haciendo gestiones a raíz de un repentino interés de los servicios secretos israelíes por algunas informaciones que hemos reunido últimamente y que en principio no estamos dispuestos a facilitar, pero ha habido unos contactos precisamente con personal que vive en las Islas Canarias y que está muy interesado en ciertas informaciones, ¿no? Y a raíz de eso hemos retomado temas como el de Uri Geller. Uri Geller, conocido mundialmente por doblar cucharas en el programa de José María Íñigo, yo creo que todos los oyentes lo ubican enseguida, pero este hombre no es inglés de nacimiento, aunque vive en Londres, sino que es israelí, como ciudadano israelí, nacido en Tel Aviv y que cumplió su servicio militar en el servicio paracaidista en Tel Aviv. En su día trabajó para el ejército israelí en el momento en que él despuntaba como un psíquico de gran renombre, y eso hizo que en su día fuese reclutado por el Mossad. Y ahora estoy intentando acceder a ese informe del Mossad sobre el historial de Uri Geller. Pero Uri Geller posteriormente viaja a los Estados Unidos y allí es captado primero por la CIA y después por el FBI, después por otros servicios, para colaborar en distintas operaciones, como por ejemplo acompañar al que incluso él en su día, cuando estuvimos con Uri Geller, una de las veces que estuvimos con él, me facilitó las pruebas innegables de lo que decía. Llegaron a pagarle el viaje para acompañar a Al Gore, el que estuvo a punto de ser presidente en esta candidatura contra Bush, acompañar a Al Gore con la misión de bombardear telepáticamente al representante de los soviéticos para que firmase los tratados de paz. Efectivamente, los tratados de paz se firmaron, yo no sé si por los bombardeos telepáticos de Geller o por lo que sea, pero me llama mucho la atención que un servicio secreto tan reputado como la CIA americana invierta dinero, pague el viaje, el mantenimiento de un psíquico. Evidentemente eso significa que confía en sus capacidades, y eso además influyó en que posteriormente el CSIC español intentase hacer exactamente lo mismo. Manuel, ¿para qué otras cosas utilizan a los psíquicos? Hombre, independientemente de toda esa... ¿Estás tomando algo? Sí, bien. Estoy tomando un té ahora. Te invitaría, pero estás un poco lejos. Pues te decía que independientemente del uso que pueden hacer los servicios de espionaje, hay unos servicios no tan sofisticados dentro de los cuerpos de seguridad del Estado, que son las policías. En el caso de España es la policía y la Guardia Civil, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, que por mucho que incomode a la cúpula de estos cuerpos de seguridad, algunos de sus funcionarios utilizan y continuarán utilizando a psíquicos en la investigación de crímenes, algunos de ellos casos históricos en la historia criminal internacional. Y eso de que se están de nuevo volviendo a buscar gente con poderes, con dones, para seguir utilizándolos en nuevas pruebas. Es que a veces pasan casos. Mira, una de las noticias que últimamente más me ha llamado la atención, porque además me toca, es que hace muy pocas semanas se publicaba una noticia en torno al caso del estrangulador de Boston, uno de los asesinos en serie, Albert DeSalvo, más importantes en la historia criminal universal, ¿no? Que además, ahora que estamos en la Semana del Cine, fue llevado al cine por Tony Curtis en una película fascinante del mismo título. Bien, pues Albert DeSalvo fue condenado por los 13 crímenes que se atribuían al estrangulador de Boston en el año 68, creo recordar que entró en prisión, y aparentemente el caso estaba cerrado. Pero el caso del estrangulador de Boston fue uno de los casos en que la policía, cuando ya no tenía pistas, los casos de asesinos en serie es una de las cosas más difíciles de investigar desde el punto de vista policial, porque un psicópata, un homicida múltiple, no tiene un móvil claro a la hora de seleccionar a las víctimas, y eso hace que la investigación sea muy difícil, ¿no?, desde el punto de vista de la criminalística convencional.
Y en casos como el de Albert de Salvo se acudió a psíquicos, concretamente a un personaje fascinante, Peter Hurkos, el hombre con el cerebro de radar, que tiene una biografía fascinante. ¿El hombre con el cerebro de radar? Sí, él se autodenominaba así porque, a diferencia de otros detectives psíquicos célebres como Gerard Crochet o en nuestro caso el padre Pilón, que es otro detective psíquico relevante en España, en el caso de Peter Hurkos él nunca tuvo antecedentes de visiones ni de poderes paranormales durante su infancia ni nada por el estilo, sino que trabajando de albañil en una obra se tuvo un accidente, cayó desde el andamio a una cierta altitud y tuvo una fractura en el cráneo bastante grave, y a partir de ese momento él empezó a tener ciertas visiones. La primera de ellas era la de su hijo menor rodeado por las llamas en un incendio. 5 días después se declara un incendio en su casa y este hombre pues descubre que tiene ese cerebro de radar, entre comillas. Y a partir de entonces él empieza a ser requerido por la policía en ciertos casos complicados. Hubo un par de ellos, uno de ellos colaborando con Scotland Yard en Inglaterra cuando se produjo el robo de la Piedra del Destino, una joya importantísima en Inglaterra. Él colaboró con éxito aparentemente, con éxito notable, porque la piedra fue devuelta por los ladrones, y poco tiempo después él recae en Estados Unidos, se convierte en el asesor psíquico de actores como Marlon Brando, como Glenn Ford, muchos de estos famosos, sabes que tienen una gran dependencia de videntes y de adivinos, y es reclutado por la policía cuando ya se habían cometido 11 de los 13 crímenes del estrangulador de Boston. Él viaja a Boston, se pega unas sesiones maratonianas. Voy a sintetizar porque la historia es larguísima, pero es fascinante. Además, ahí le entregan fotografías de la escena del crimen, y para testar hasta qué punto sus visiones eran auténticas, metían fotos que no tenían que ver con estos crímenes entre las demás. Y aparentemente, según declaró después la policía, Peter Hurkos acertaba al decir: esta fotografía no tiene que ver con estos crímenes. Incluso se las daban boca abajo. Bueno, hay todo un anecdotario muy notable. Bueno, pues Peter Hurkos hace, repito, unas sesiones de hasta 18 horas diarias. Él utilizaba la psicometría, a él se le entregaban, por ejemplo, las medias que utilizaba con un nudo muy característico que utilizaba el asesino en serie para estrangular a sus víctimas, prendas de ropa, se le llevaba al lugar de los crímenes, y él desarrolló un perfil bastante exacto de un personaje que llegó a ser detenido por la policía, lo cual también me parece sorprendente, que la policía se fíe tanto de un vidente como para que llegue a detener a un ciudadano en base a la descripción de este psíquico. Pero soltaron a este hombre porque no había pruebas concluyentes contra él, y la investigación apuntó hacia Albert de Salvo, un hombre, un enfermo, que además desde el punto de vista también del derecho penal es interesante que este hombre, que tenía un trastorno de personalidad evidente, fuese condenado por los crímenes, ya que en teoría sería inimputable. Hay otro factor importante en esta historia, y es que 5 años antes había nacido el perfilaje, lo que utilizan los agentes del FBI para elaborar el perfil de un asesino en serie, analizando el lugar del crimen. Había empezado 5 años antes con el caso del bombardero loco, y en este caso en concreto el perfil que hicieron los psiquiatras no coincidía con Albert de Salvo. El perfil que hizo Peter Hurkos en base a sus visiones no coincidía con Albert de Salvo. Sin embargo, a Albert de Salvo se le consideró culpable de los 13 crímenes y murió poco después en la cárcel. Bien, pues ahora el nieto de una de aquellas víctimas pidió que se comparase, a través de la prueba del ADN, el semen de Albert de Salvo con el que se había encontrado en el cuerpo de la última víctima, que era un pariente suyo, y se ha descubierto que Albert de Salvo no fue el asesino, por lo menos, de esa mujer. Con lo cual, parece ser que a lo mejor resulta que Peter Hurkos, que aquel detective psíquico, tenía razón. Curioso. Última pregunta. ¿En España los están utilizando los servicios de investigación a estos videntes, a estos...? Sí, sería más correcto decir que los están utilizando funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. Evidentemente, el Cuerpo Nacional de Policía jamás va a publicar en sus publicaciones oficiales, o la Guardia Civil, que está consultando a psíquicos para una investigación criminal, o el CSIC, evidentemente no, pero funcionarios. Y además, pues existen ya documentos publicados irrefutables en ese sentido, tanto del Centro Superior de Información de la Defensa, nuestro servicio secreto, como de la policía, y quizá dentro de poco podamos hablar de un caso extraordinario en este sentido. Funcionarios de policía, funcionarios del CSIC, a motu propio, por iniciativa propia, cuando se han encontrado con un caso de ETA, un caso de Grapo, secuestros muy difíciles, casos de asesinos en serie, crímenes sin resolver, como última esperanza, cuando ya no tienen más pistas que seguir, han acudido a psíquicos y a videntes, y en algunos casos, desgraciadamente pocos, con resultados muy espectaculares.
José Manuel, gracias por haber estado con nosotros en el programa. Gracias a ti. Saludos a los compañeros, disfruta de ese lugar donde estás. Un saludo también a Espero verte cuando vuelves a Madrid. Pues cuando Dios quiera y los dados no sean propicios. Tenemos un viaje pendiente, el desierto nos espera. Desde que el hombre blanco viniera a esta tierra, solo había el hombre indio. El indio se dio cuenta que donde quiera que fuera, se veía enfrentado a algún enemigo. Le pidió al Gran Espíritu que le ayudara. Tú nos has dado muchas cosas, padre, dijo el indio al Gran Espíritu. Pero no podemos pescar como el oso, ni cazar como la pantera. Danos alguna cosa que nos permita sobrevivir entre nuestros enemigos. ¿Magia? Magia, no. El poder. Poder. Elegiré uno entre vosotros, dijo el Gran Espíritu, y se lo enseñaré a él. Él será muy especial. Así que los indios esperaron a que se les hiciera saber quién era el elegido. Hasta que un día, un joven valiente llamado Perro Caminante se encontró al borde de un precipicio cara a cara con una pantera hambrienta. Perro Caminante fue consciente de que iba a morir. Cerró sus ojos con fuerza invocando al Gran Espíritu. Y cuando la pantera iba a saltar, Perro Caminante desapareció. La pantera saltó hacia el precipicio donde encontró la muerte. Momentos más tarde, Perro Caminante reapareció. Y así ha sido todo desde entonces. Un elegido es dado a conocer y se le da la oportunidad de aprender cómo usar el poder. Vaya. Creí que eso me ha sucedido a mí. ¿Desaparecí de dentro del baúl? ¿Soy yo un elegido, John? Me temo que sí. ¿Significa eso que tengo el poder? Ya lo tienes, Eric. Pero no sabes cómo usarlo. ¿Cómo puedo aprender? Para aprender cómo usar el poder, antes debes convertirte en un hombre sabio. Debes aprender de un elegido. John, ¿es usted un elegido?